Hola queridos amigos, bienvenidos a otro capítulo de Contracara, aquí por TLB1, toda la verdad primero. Hoy vamos a conversar un poquito de la situación que vemos en el país. Por supuesto, es dramática en muchos aspectos, tanto económico, social, político, cultural, territorial, de defensa, en fin, estamos en una situación realmente grave para los argentinos. No es ninguna novedad. Sumado a esto, todo lo que tiene que ver la inmoralidad, el aborto y todo lo que implica la corrupción, el narcotráfico, en fin. Pero también hay algo elemental que siempre se tocó, por lo menos nuestro invitado ha dado muchísimas muestras de conocimiento, ha hablado mucho sobre el tema, muchas conferencias, etcétera, que tiene que ver con el poder internacional del dinero. Algo que algunos creen que es fantasioso, pero que en la realidad está funcionando como tal. Si a usted le interesa lo que hacemos en TLB1, los invitamos a colaborar, ingresando a nuestra página web, www.canaltlb1 o Facebook o YouTube. Va a encontrar un direccionamiento en el cual le va a ofrecer un menú de opciones del cual puede ayudarnos. Desde ya, eternamente agradecido a los pocos que lo han hecho, pero que han sido sustanciosos. La verdad que estamos muy agradecidos. De la misma manera que hay cursos de CEPA y nuestro invitado es uno de ellos. Vean esta introducción. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Bueno, ya saben, todos los que quieren ingresar pueden hacerlo y van a valorar mucho los cursos que hay, por supuesto va a colaborar también en esa forma. Otra cosa, los que estén suscriptos o quieran suscribirse al canal van a encontrar en YouTube un lugar donde dice suscripción o algo por el estilo, donde va a encontrar una campanita. Si la busca en general, la va a encontrar. Y si usted activa con su cursor y golpeando en la campanita, va a activar que todos los programas que emite TLB1 le lleguen tanto por YouTube que le avise, como también por correo electrónico si tiene registrado el YouTube. Así que los invitamos porque necesitamos que los 62.000 suscriptores que tenemos, más de 62.000 suscriptores, que bueno, colaboren para que cada programa sea visto realmente por más de 62.000 personas. Requerimos, por supuesto, dentro del interés que tengan. Vamos de lleno a nuestro invitado y para mí es un gusto compartir este programa con el Teniente Coronel retirado Santiago Roque Alonso. Gracias, Santiago. No, gracias por la invitación y estamos a tu disposición. Mil gracias por estar aquí. Por supuesto, don Santiago Roque Alonso, Teniente Coronel del Ejército Argentino retirado, perteneció al área de infantería, estuvo en paracaidismo y fue comando. Después de su retiro, comenzó a publicar este periódico que se llama Patria Argentina, ¿no es cierto, Pam? Vamos a ponerlo aquí también, Patria Argentina, y es presidente de los centros cívicos patrióticos, que da conferencias prácticamente en todo el país, pero fundamentalmente en Córdoba. También fue conductor del programa La Otra Campana en este canal durante el ciclo 2014, 15 y 16. Así que fueron valiosísimos los programas. Los que quieran pueden ingresar y van a instruirse enormemente, porque es muy valioso todo lo que has hecho acá. Bueno. Y seguirás haciendo. Santiago, la situación del país hoy, nosotros como que tenemos cierto pensamiento nacional, un pensamiento nacional, tenemos un dolor muy grande de lo que pasa. Lo vemos en todos, es como un bombardeo permanente y cachetazos que vienen de todos lados juntos, ¿no? Había una colombiana una vez que yo conocía que me decía que las penas eran muy cobardes, ¿no? Porque vienen todas juntas, no vienen de a una. Y la verdad que tenía razón. Pero vemos que hoy está muy difícil la cosa. Yo quisiera, si me podrías identificar vos, ¿qué es lo más dramático que está pasando en la Argentina y qué deberíamos como argentinos tomar conciencia y activar algo? El corazón, por lo menos, la sangre, la fuerza o la acción. Mirá, Juan Manuel, creo que no voy a decir nada nuevo de lo que ya he expresado, inclusive acá en algunos de los programas o en esta
intervenciones que me hiciste participar con otros amigos. La Argentina está cerrando, está dando, digamos, está abrochando su final de una larga decadencia. Esa decadencia fue pronunciada a partir de la derrota nacional de Caseros y detrás de un aparente esplendor económico a fines del siglo XIX hasta los años 30 del siglo XX, se siguió produciendo esa decadencia. Pero la decadencia, sobre todo, y lo que yo creo que está lo peor de la Argentina, si hay que dar un orden de prioridades, está en el orden espiritual y moral. Es un pueblo que su decadencia se ve sobre todo en su, digamos, bajo nivel espiritual y moral. Ha renunciado a ser lo que debía ser, es lo que la Argentina es lo que otros quieren que sea, y su espíritu nacional, su identidad nacional, su pertenencia a la nación argentina es, yo diría, mínimo, salvo en algunos núcleos de la población argentina. Eso especialmente se ve desde hace 40 años para acá, que fue un proceso de deterioro espiritual y moral aceleradísimo. Y moralmente, porque no hay límites, se han borrado los límites morales, todo está permitido, y por lo tanto un país difícilmente pueda sobrevivir a estas situaciones donde no tiene un horizonte espiritual y carece de límites morales. Esto tiene que estallar en algún momento, no sé cuándo, pero yo creo que el pueblo argentino va a sufrir las consecuencias de su indolencia, de su negligencia, de su indiferencia y también de su desvío moral. Santiago, ¿vos crees que, yo a veces no digo que libera a los pueblos de la problemática, ¿no? Porque cuando uno habla del pueblo, yo creo que el pueblo es el que menos se entera de las cosas. Siempre hay un porcentual muy chiquitito que es el que se impone. Hasta pocos años atrás, 20, 30, 40 años atrás, eran campañas o eran posturas políticas donde había una participación que le gustaba a la gente, o el radicalismo, o el peronismo, o otra tendencia, o la izquierda, que nunca tuvo mucho asidero acá, pero que trabajó culturalmente. Y tuvimos la guerrilla, y tuvimos un montón de temas. A veces los pueblos, yo pregunto, ¿no?, si los pueblos definen el destino, o el destino lo definen algunos personajes que se van imponiendo, y que de esa imposición no hay otra elección en el pueblo que elegir Coca, Pepsi o jugo de naranja. Entramos en esta etapa de la cibernética, de los medios de comunicación que dejaron de ser argentinos y pasaron, como de cualquier país latinoamericano, dejaron de ser de ellos y pasaron a ser corporaciones o acciones de grandes corporaciones, como los bancos y las grandes multinacionales. Ahora ellos imponen determinado criterio, por presión, por medios. ¿Hasta qué punto el pueblo es culpable de eso cuando no tiene opción? Mira, yo creo que el pueblo es tan culpable como los que promueven este desorden espiritual y moral. ¿Por qué? Porque esto se puede evitar, pero dentro del sistema político establecido es imposible evitarlo. No hay salida, dentro de este sistema político no hay salida, y el pueblo es corresponsable porque sigue sosteniendo el mismo sistema político, como un perro faldero. No reacciona de que algo anda mal. Tan reiterados son los errores y tan parecidos los errores que se tropieza con la misma
piedra entre 7 y 10 años, tan parecido que el pueblo vive en babia. Vive en babia, obviamente, porque hay manipulación de la información, hay control de la información por parte de esos medios de comunicación monopólicos y que no responden a los intereses nacionales, pero que tiene que tener un poco de conciencia de su propia existencia, si no es un zombie. Y yo creo que está llegando al estado de zombie, un ente que anda por ahí, que cumple sus funciones fisiológicas, come, duerme, descansa, se reproduce, pero ha perdido la razón. Ha perdido la razón de ser hombre, la racionalidad. Entonces, si la gente pierde la racionalidad, pierde la condición propia del hombre, se vuelve nada más que un animal. ¿Eso le pasa también a otros países? Sí, sí. O sea que es un tema mundial. Es un tema mundial. Ahora, más acentuado en estos países donde nosotros no hemos tenido una larga cultura de formación nacional. No somos países europeos con 500 o 1000 años de existencia, o 1500 o 2000 años de existencia. No somos pueblos que muy nuevos, que no hemos tenido una cultura uniforme y que nos han impuesto una ideología política basada en la Revolución Francesa, con instituciones creadas a partir de esa revolución, como si nosotros fuéramos franceses. Eso se tratará muy bien, muy lindo, muy útil para los franceses. Claro. Pero como decía San Martín en su carta a Guido y a Vicente López le reiteraba, el problema no está en los hombres, está en las instituciones que se han impuesto a estos pueblos que no corresponden a su idiosincrasia. Estas instituciones que nos impusieron a través de la famosa Constitución después de la derrota nacional de Caseros, no corresponde a la idiosincrasia argentina, a los pueblos, de ningún pueblo de América Latina. Eso estará muy bien para los anglosajones, para los escandinavos, para otros pueblos que tienen otras disciplinas, otro carácter, y tienen una larga cultura nacional. Claro. No es así para nosotros. Y eso ya lo decía San Martín en 1830-31. El problema no está en los hombres, está en las instituciones. Y eso lo escamoteó esa doctrina política de San Martín, que probablemente le haya costado su permanencia en América, contraria a la de la masonería que impuso toda esa ideología, probablemente le haya costado decir eso. Sin embargo, por eso no es público. Estas cartas no son públicas, se han publicado en 1910 con motivo del centenario. El Museo Histórico Nacional publicó un libro y de ahí existen esas cartas. Nunca más se volvieron a difundir y ser motivo de difusión y de enseñanza en la escuela, en la educación y en la cultura argentina. Bueno, lo mismo le ha pasado con Manuel de Rosa, lo mismo le pasó a Manuel Belgrano, claro. ¿no? A los grandes hombres que... particularmente esto, que es la piedra fundamental de la doctrina política de San Martín, es desconocida por los argentinos. El problema, decía San Martín, no está en los hombres. Y agregaba, así venga un Franklin o un Washington, van a fracasar igual que todos, porque el problema está en las instituciones, no en los hombres. ¿Cómo identificarías las instituciones? Las instituciones son el régimen político que se nos ha impuesto de los partidos políticos y de la división de poderes, que es una ficción intelectual esa, de dividir el poder. El poder no se divide, el poder tiende a la unidad, no a la división. ¿Eso es la institución, el sistema democrático, o también podemos hablar de otras instituciones? Yo creo que es por el régimen político. Hablamos en plural. Es por el régimen político. Se ha impuesto un régimen político en forma tiránica, porque eso fue impuesto a fuego, claro, y a los tiros, no es porque se votó para tener este régimen político, se impuso por la fuerza
y es el que rige hasta ahora, hasta que esto estalle en una revolución contra este sistema, que lleva ya desde 1789 300 años. ¿Qué sistema podría funcionar en la Argentina o en el mundo, especialmente los Bueno, eso es lo hispanoparlantes? que no los argentinos, ni siquiera los grandes nacionalistas se han dedicado a estudiar, porque ese hubiera sido lo primero que debieran haber hecho si se leía bien a San Martín. ¿Cuáles son las instituciones más adecuadas para el gobierno de estos pueblos, conforme a su idiosincrasia? A su idiosincrasia. Entonces, habrá que ver. Ahora tenemos la dificultad de que ha habido una avalancha inmigratoria buscada por los mismos liberales a fines del siglo XIX, continuada durante todo el siglo XX y hasta nuestros días, que ha hecho una mezcla de culturas, razas, idiomas, que todavía nadie ha modificado el preámbulo de la Constitución, en esa parte donde dice que acá pueden venir todos los hombres del mundo que quieren habitar el suelo argentino. La Argentina no es por esa cláusula, porque siempre está agregando gente. Entonces nunca está estable, nunca se consolida, nunca se hace un crisol definitivo, un modelo definitivo. Eso porque de no sociedad. hubo, en la inmigración no hubo una adaptación. Es la única constitución del mundo que dice eso. Eso es una barbaridad. Nadie dice, es un no ser. Te dicen que se constituye una nación, pero en realidad con eso es un no ser nación. En algún momento vos tenés que parar, o serán ciclos, donde hay que parar, asimilar y nacionalizar a los que vengan. Y acá hay una cosa que decía nuestro gran canciller, que era un liberal, masón lamentablemente, pero fue un gran liberal y patriota, Estanislao Ceballos, que decía, cuando se despidió de sus alumnos de la Facultad de Derecho en 1917 ya, nosotros no hemos nacionalizado ni las libras esterlinas ni a los inmigrantes. Es decir, eso quedó pendiente. El proyecto educativo de Sarmiento y lo demás quedó en la formalidad. No se nacionalizó eso. No se lo nacionalizó a la idiosincrasia, es decir, a que tomaran la idiosincrasia argentina y se adaptaran y cumplieran. Y al que no le gustara, que se fuera. Que eso como los hace otros países. Como hacen otros países. Ahora, Ceballos, por supuesto, es un converso, ¿no? Se da cuenta al final de su vida, ¿no? Mientras tanto, fue parte del proceso. Pero él contribuyó a todo eso. Pero se da cuenta, como una gran advertencia histórica, de que él dice ahí en esa última frase, escribe en el pizarrón, una nación se hace a lo largo de 1000 años, pero se hace polvo en horas. Y eso es lo que está pasando con Argentina. Vos sabés que yo le tengo más miedo en el preámbulo a nos, los representantes, porque nos, los representantes, que se supone que tienen que tener el espíritu del concepto de nación y de representar a los sectores a los cuales ellos representan, que terminan siendo funcionales al sistema mundial. Entonces, cuando dicen nos los representantes, Juan Manuel, ahí está me da el problema, más miedo. Cómo estas instituciones no están hechas para la idiosincrasia argentina o nacional. Claro. Es una constitución y un preámbulo copiado de la constitución norteamericana, hasta ese punto. Es decir, esa constitución debe ser muy buena y muy aceptada por los norteamericanos y allá ellos. Eso no se puede discutir. Pero no tiene por qué servir para nosotros. Claro.
Habrá que encontrar. Lo que pasa es que no se ha buscado los 300 años de vida colonial, cómo se gobernaba, cómo era el sistema de gobierno, inclusive del régimen español, porque ahí se hizo una cultura. Se borró con todo, se borró con la institución primaria, que era el cabildo. Y se sustituyeron con ficciones intelectuales, políticas, de supuestas divisiones de poder, que no existieron. Que no existen en la realidad. Claro. El poder tiende a la unidad, a ser uno, no a ser muchos. Claro. Si no, no sería poder. Y no sería poder. Sería difuso el poder. Que se cumplan funciones distintas es otra cosa. Ahora, vos volvés a la época virreinal, ¿no? La época española de América. ¿Ese podría llegar a ser el mejor sistema para hoy gobernar nuestros países? Y hoy ya no te puedo decir, eso tiene que ser trabajo, análisis, investigación de un equipo multidisciplinario que vaya viendo qué es lo que es aplicable de lo viejo con lo nuevo. Por ejemplo, estamos muy asustados de la corrupción, pero el sistema colonial español tenía el juicio de residencia. Claro. Para todos sus funcionarios. ¿Eso es lo único que hacía funcionar al sistema? No, pero era un control muy severo sobre el desempeño de los funcionarios. Y desde temprano se aplicó eso. El gobernador, el gobernador, porque fueron 300 años de gobernación. Ahora, ¿eso se evaluaba qué? ¿Se evaluaba si entraba pobre y salía rico? ¿O eran las políticas que firmaba? Todo, todo. Se revisaba todo. Se revisaba todo. Vos me dirás, bueno, pero al final era una formalidad, estaba tan lejos España de estas provincias que, puede ser. Pero bueno, había un sistema, si no, no hubiera funcionado 300 años. Seguro. Y prácticamente solos. Los romanos tenían, cuando había un momento de crisis, nombraban un dictador. Bueno, y en nuestros países hispanoamericanos siempre tuvimos el concepto de caudillo, ¿no? Bueno, malo, guste o no guste, pero es la imagen del hombre fuerte. Es una de las cuestiones de la idiosincrasia que hace a los pueblos americanos. Si nos toca un buen conductor, llámese Rosas, etcétera, tal vez se proyecta en buena escala, en buena leche, digamos, el proceso político que se viva. Lo que pasa es que eso nunca se pudo hacer, o se hizo en un determinado periodo de la historia, porque se llegó a la destrucción del sistema político y de gobierno nacional. Por eso se llega a Rosas, a un dictador, que es la lógica que ya la describían en sus libros antes de Cristo Aristóteles y Platón, claro. En los sistemas de gobierno. Claro. Y la democracia para ellos siempre fue un régimen corrupto. Claro. Así que había otros sistemas. Lo que pasa es que nosotros pasamos a un sistema revolucionario que era ajeno a nuestra vida, ajena a nuestra experiencia histórica, que podría haber servido para los franceses, claro, pero no para nosotros. Total. Y ese régimen revolucionario se implantó a sangre y fuego acá. Claro. Que son generalmente regímenes revolucionarios liberales. Sí, hermano de los liberales, con siempre preconceptos liberales, financiados especialmente por Inglaterra, porque no hay que ver que la destrucción del Imperio Español se hizo a través de la guerra secular de Inglaterra contra España y sus provincias, y financió las revoluciones independentistas de América Latina. Y por supuesto le impuso su sello. Podemos decir que en Inglaterra hay democracia.
me parece bien que la haya, pero ellos tienen una experiencia histórica muy distinta a la nuestra y tienen costumbres y tienen asimilado, incorporado en su cultura cosas que nosotros no la tenemos y ellos no van a tener nunca cosas que tenemos nosotros incorporadas. Santiago, hoy hay una revisión muy rápida, tal vez muy suelta, de San Martín, ¿no? Por supuesto nosotros lo tenemos como el padre de la patria, el prócer, pero en realidad en la Argentina vivió, si fueron 8 años, 9 años, es mucho. Sin embargo, liberó América del yugo español, etc. ¿Hasta qué punto podemos hablar de un patriotismo si hubiéramos seguido siendo España? Es decir, él fue de alguna manera un liberador de países, pero al final terminamos atados a Inglaterra. ¿Eso fue bien hecho, mal hecho? Mira, eso ¿es cuestionable? Habrá que hacer una revisión histórica seria, cosa que todavía no se hizo. Es un hecho, está comprobado que los procesos independentistas en Sudamérica fue financiado por Inglaterra. Sin duda. Que Inglaterra tuvo una decisiva influencia en la formación de todos los gobiernos revolucionarios que se erigieron. Ahora, no sé cuál es, nunca hubo una prueba determinante respecto al rol de San Martín y su relación con los ingleses, que sí está probado que las tuvo, pero no al punto de asignarle una responsabilidad o decir que fue un agente inglés. Claro. Yo creo que fue un hombre que probablemente en España no tenía más posibilidades de seguir su carrera militar. Él no era español, él era americano, él tenía características que no eran las características españolas. Difícilmente él hubiera podido seguir ahí en España siendo un militar, en la carrera militar. Tuvo a órdenes de Bedford en el ejército de Wellington, así que, digamos, yo creo que él, en alguna medida, tenía un criterio independiente. Cuando vino a la América, vino al Río de la Plata, creo que él empezó a conocer lo que era el Río de la Plata. Yo creo que él conversaba con gente que estaba en España, camaradas de armas, los Alvear u otras militares que hacían su carrera en España, pero vivir, experimentar qué era eso, recién pudo hacerlo cuando estuvo acá y con muchas limitaciones, porque se dedicó a formar primero el regimiento de granaderos a caballo, después el regimiento de los Andes, estuvo en el interior, es decir, él conoció recién cuando tomó contacto con la realidad argentina. Y yo creo que él fue transformando sus ideas respecto al gobierno de la nación. Claro. Tal es así que termina legando su sable a Rosas. A Juan Manuel de Rosas. A Juan Manuel de Rosas. De forma tal que debió haber evolucionado mucho. Claro. Porque era la antítesis de todas las ideas, las locas ideas, como él le llamaba, las locas ideas, aunque nunca él condenó explícitamente las ideas liberales, pero llamaba las locas ideas que impusieron los revolucionarios a estos países. Creo que es una marca, una marca decisiva, que él debió haber evolucionado mucho para hacer eso. Porque haber enfrentado Rosas a las flotas anglo-francesas, más allá del bloqueo y todo las pérdidas y las ganadas, en fin, que haya podido hasta diplomáticamente haber vencido,
especialmente defendiendo a España, cuando de alguna manera San Martín combate a España por una Claro. liberación que termina. Por eso me parece muy bien que en su ancianidad reconoce y entrega su sable. Y ahí le da como... De alguna cierta forma paz. es un hecho Claro, de se ruptura. reivindica. Claro, de Es ruptura. un hecho de ruptura. Claro. Si no, no lo hubiera mandado el sable. Claro, claro. Y tal de ruptura es que cuando la familia lega el sable, manda el sable, No recibe nadie acá. acá la comisión de 12 generales que tenían que ir a recibir al puerto el sable no fueron ninguno. Se declararon enfermos, no podían. Sí, sí, Terminó el director del es Museo un Histórico Nacional. escándalo. Es un escándalo. Eso Sí. fue un escándalo en su momento. Sí. Y quiere decir que acá el gesto de él no pasó desapercibido. Sin duda. No fue indiferente a toda esa gente. Claro. Los militares de esa época no fueron a recibir el sable del libertador, de su libertador. Es decir, que todavía ni siquiera estaba confirmado el rol de San libertad. Martín todavía. Bueno, sin embargo, creo que la negación es más porque viene de la mano de Juan Manuel de Rosas, el tirano, para aquella Sí, época, bueno. que por el libertador en sí, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte. Me Sí. encantaría que hablemos un poquito no digo la economía, pero vamos a ir sobre el sionismo y la masonería, que hoy parece que nadie lo ve, pero que opera en todos los órdenes de la Argentina. ¿Hablamos de eso? Bueno, cómo no. Vamos a un pequeño corte y volvemos con el teniente coronel Santiago Roque Alonso. Ya volvemos. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Continuamos en este programa lindísimo con el teniente coronel Santiago Roque Alonso. Santiago, habíamos dejado un poquito, por supuesto, en el intervalo fuimos conversando otras cosas relacionadas a justamente el tema que fuimos cerrando. Pero nosotros vemos en una Argentina que hace muchos años se viene dando ese liberalismo pro-europeo, pro no sé cuánto, en la masonería, que opera ahora descaradamente, porque hasta hace tiempo atrás era una sociedad secreta, ni siquiera en su sede figuraba el símbolo de la masonería. Hoy ya figura, y antes era la Biblioteca Joaquín B. González, hoy es el templo masónico, así, abierto y llanamente. Y de la misma manera vemos que operan en muchos sectores. Y el sionismo internacional, que más allá de que Teodoro Herzl quiere para Israel y la Argentina esta posibilidad de Estado, no deja de tener muñecos en el gobierno, en varios gobiernos sucesivos, que poco a poco han trabajado para que lleguemos a hoy como estamos. Quisiera que me digas, ¿cuál es el rol del sionismo que viene funcionando en la Argentina y qué peligros tenemos hoy reales? Bueno, el problema aparte de la moral que ya hablamos al principio. Claro, ¿no? el problema del sionismo y masonería están muy relacionados históricamente a nivel mundial. Es un tema arduo porque sí. Bueno, pero nosotros vos sabés que es un tema prohibido de hablar, sí, y políticamente incorrecto. Sí. Bueno, la Argentina, una de sus particularidades es haber sufrido durante toda su historia, desde la fundación de Buenos Aires, por Mendoza,
y Garay, lo que en esa época se llamaba los cristianos nuevos, que eran los judíos conversos o marranos, y especialmente de los conversos o marranos portugueses, porque Buenos Aires fue decisiva la influencia de esas personas que emigraron de Brasil o de Portugal directamente al Río de la Plata. No porque el Río de la Plata les atrajera, sino que no se olviden, no hay que olvidarse, que cuando se funda, primero se funda el puerto de Santa María de Buenos Aires, y después Garay funda la ciudad de la Santísima Trinidad. Entonces son dos cosas distintas, legalmente y jurídicamente para un español de esa época. A la ciudad pertenecían los hidalgos, que inclusive se formaba el núcleo inicial, provenía de otras ciudades acreditadas su linaje y limpieza de sangre. Por lo tanto, lo que pasa que en ese proceso, ¿dónde estaba el atractivo del Río de la Plata? Era el puerto, pero el puerto para Buenos Aires no, porque tenía 500, 600 habitantes, 1500. Era el puerto de salida de la Loro y la Plata de Potosí, que en esa época llegó a tener 160.000 habitantes. Es muy grande. Y el tráfico de negros, de esclavos. Entonces, ese era el atractivo de Buenos Aires, era la entrada de los esclavos negros para que los de contrabando los llevaban a Potosí como mano de obra, y la exportación de oro y plata, que ya en esa época los mismos personajes que comerciaban con oro y plata en Potosí tenían sus ramificaciones en el puerto de Buenos Aires, y el contrabando siempre fue una institución colonial que se la combatió algunos gobernadores como Hernandarias, la combatió ferozmente. Otros gobernadores cayeron bajo la influencia de la corrupción. Es decir, la corrupción es tan antigua como la creación de la ciudad de Buenos Aires. Con el devenir de los tiempos, el puerto de Buenos Aires, las personas que vivían en inmediaciones del puerto no eran miembros de la ciudad de Buenos Aires, pero con el tráfico de dinero, el contrabando, el tráfico de esclavos, de contrabando, que se hizo en Buenos Aires, el poder del dinero de esos mercaderes del puerto de Buenos Aires fue conquistando los poderes públicos de la ciudad de Buenos Aires, que estaba totalmente en una jurisdicción separada. Y finalmente se hicieron dueños del cabildo y compraron a los regidores. Y había elecciones y compraban a sus candidatos. Es decir, no es nuevo esto de la compra y venta de la voluntad política. Y pasaron a ser los mercaderes, los contrabandistas, los traficantes de esclavos, pasaron a ser la gente más rica y de más renombre de la ciudad de Buenos Aires con el correr del tiempo. Entonces tenemos una cultura muy rara la nuestra, la cultura argentina, dentro de lo españolizado que estaba. Claro. Obviamente había españoles genuinos, claro, pero los que mandaban, me da la impresión que no eran totalmente españoles ni totalmente católicos. Claro. Y sé, por testimonios de algún amigo, que muchos
de los que formaron los primeros gobiernos patrios eran judíos conversos que practicaban secretamente el judaísmo. Eso lo documenta muy bien en sus obras el autor Rivanera Carles, que yo recomiendo que se consigan esos libros, porque están muy bien documentados y están documentados con autores judíos. Esa es la virtud que tiene. Claro. No está documentada con autores nazis, Claro. sino con autores judíos de esa época. Bueno, hay judíos nazis, ¿eh? Hoy Sí, son puede tan- ser, hoy pero son más nazis que los no, nazis. digamos, eso hay que Pero me habías descartarlo. mencionado dos libros, Buenos Aires, Ciudad Conversa. Buenos Aires, de Ciudad Rivanera Conversa Carles. y los conversos Y su influencia en las y Indias. su influencia en las Indias. Está, perfecto. Eso para que está tome muy nota. bien documentado, no solo respecto a Buenos Aires, sino también a todas las capitales, Lima, Chile, Portugal. Sí, bueno, Y- siempre se decía que en el norte de Brasil, Bueno, especialmente el Maceió, norte de Brasil es Recife, paradigmático. son la mayoría Pues, judíos portugueses. Sí, es cierto, porque ellos llamaron, emigraron a estas tierras, especialmente en el nordeste, se adueñaron del tráfico, eran mercaderes, se adueñaron del tráfico comercial del nordeste. Hay que calcular las grandes distancias de Brasil en esa época. Entraron en relación, o tenían desde siempre tuvieron relaciones con los judíos holandeses, y a través de ello, y la compañía de holandesa de las Indias occidentales, ellos Eran los mercaderes de esclavos. apoyaron una expedición holandesa que se apoderó de los estados del nordeste de Brasil y constituyeron una gobernación holandesa. De ahí aparece la Guyana holandesa. No. ¿O eso es posterior? No. El nordeste comprende los estados entre algunas ciudades, nombro Fortaleza, Natal, Recife, Bahía. Es la saliente de Brasil hacia el continente africano, esa punta. Y ellos gobernaron ahí y se establecieron ahí, los fuertes que hay ahí, son todos, hoy se ven, son todos fuertes holandeses y se fortificaron, y los portugueses no lo pudieron expulsar hasta después de 30 años. Muchos de esos portugueses, porque constituyeron, era un reino judío. Que era como independiente de Bahía, del rey. No, independiente totalmente de la corona de Portugal. Era un reino autónomo, la compañía de las Indias, la compañía holandesa de las Indias occidentales, porque estaba casi occidente, era autónoma, era una empresa privada con el príncipe de Nassau. Así que eso fue un poder económico y militar muy importante, hasta que finalmente los portugueses pudieron expulsarlos. Pero no es la única expedición que los conversos o judíos expulsados de España trataron de hacer sobre América del Sur. Ahí Rivanera Carles, que él toma de un autor judío chileno, reproduce un documento de un plan para tomar Valdivia, una propuesta que el judío converso Cáceres le hace a Cromwell, que había sido financiado por los judíos holandeses en el proceso de la guerra civil inglesa. Le hace una proposición para que le proporcione naves, hombres, y él iba a aportar a su vez su propio caudal humano para conquistar Valdivia pasando por el estrecho de Lemer o el mar más al sur todavía. Y acá lo sugestivo,
llegar a Valdivia y en Valdivia aliarse con los indígenas que vivían en la zona y que hasta esa época, estoy hablando de 1650 más o menos, hasta esa época los españoles no habían podido dominar. Y con esos indígenas seguir avanzando hacia el norte. Esos indígenas hoy se llaman mapuche. Ah, mirá. O sea que tenemos... Es una raza o un grupo humano indígena que fue irreductible hasta después de la independencia a la dominación y a la colonización blanca o española o del gobierno de Chile. Son muy guerreros. Bueno, por eso tienen... Ya en esa época estaba, no con el nombre de mapuche, sino que hablaban... O sea que no son pueblos originarios. Son traídos... Y ellos son de esa zona. Estaban instalados en esa zona. Los españoles no pudieron reducirlos. Estamos hablando de 1650, mediados del siglo XVII. A esa época no lo habían reducido. Y estamos hablando de Valdivia, que era un enclave, digamos, español, reducido a una ciudad y un puerto, nada más. Claro. Nada más. El resto, los alrededores eran todos controlados por los indígenas, ¿no? Ahora, si venimos más para acá... Ahora, vos decís cómo la influencia, y yo digo que la influencia continuó. Siempre a través de todo el siglo XVIII, del siglo XIX, bueno, entramos en el XX, XXI, bueno. A mí, hay un amigo, no puedo decir su nombre, me da fe de que todavía él conoce gente, porque él tiene una procedencia, aunque es católico, de origen judío, de que él conoce gente de nombres muy ilustres, que todavía practican en secreto el judaísmo. Ah, mirá vos. Por lo menos hasta hace pocos años. Claro. ¿Son hombres de poder? Y eran muy ricos. Y sí. Muy ricos. Bueno, hay muchas familias. Muy ricos. Hay un libro de Sabán, ¿no? Sabán, sí, sí, hay un libro de Sabán que no es Cohen Sabán. No sé si será pariente de Cohen Sabán, ¿no? Pero es Sabán que escribe sobre los marranos en el Río de la Plata. Bueno, pero ahí mezcla mucho todo. Ahí mezcla, ¿no? Está muy bien documentado. Sí. Yo lo que he leído de Rivanera Carles está todo comentado y controlado que sea así. Sea. Inclusive publicaste vos aclarando lo de Sabán, ¿no es cierto?, de esta publicación que había sacado sobre la cantidad de judíos en la Argentina relacionados lo cual al es origen parte de la realidad. Que no cambia. Es una parte de la realidad, y bueno, habrá que encontrar cómo a esas pero particularidades no se salva a nadie transmitir. Y me parece que no. Entonces el patriotismo que existió en el siglo XIX y partes del siglo XX, ¿cómo se traduce? ¿Son patriotas igual? ¿O yo creo que sí, en alguna medida, cuando ellos abrazaron por sí y con esa finalidad la independencia de la Argentina del Reino de España, lo hicieron sensatamente. Puede ser que haya habido especuladores con otros fines, claro, pero creo que ellos lo hicieron sensatamente y bueno, es una realidad, claro. Existen, ¿no? Y hay que considerar su influencia cultural, porque no es exactamente la influencia española. Claro. Ahora, hay que tenerlo en cuenta, porque es parte de la realidad. Uno no puede hacerlo desaparecer. No, por supuesto, si es el pasado, es el pasado. Lo importante es que, bien dijiste, se asimilaron y lucharon por una causa, algunos bien y otros escondidos, sin duda. Pero ahora entramos en el siglo XX, donde vemos que ninguna lucha por la causa nacional. Y eso por lo menos por eso estamos como estamos. Y eso viene de 40 años para acá muy agudo. ¿Qué pasó? ¿Se aceleró? Se aceleró con el problema de la globalización o del nuevo orden mundial. Sí.
donde el requisito primario es la instauración de un gobierno mundial y la desaparición de las fronteras nacionales y por ende de los estados soberanos. Claro. Entonces, las naciones o estados soberanos son de hecho enemigos declarados, aunque no lo expresen de esa forma, de los internacionalistas o de los globalistas, de todos estos personajes que siempre ha habido esos proyectos de unificar el mundo en un solo reino, con un solo poder, con uno solo que mande. Bueno, eso se ha acelerado tremendamente, para lo cual, paralelamente, yo creo que un vector que aceleró esa transformación fue el desarrollo tecnológico de las comunicaciones, que permitió, digamos, que esos intereses pudieran ser propietarios de los medios de comunicación en tierras alejadas de su dominio natural o de su origen natural, donde han tenido, digamos, donde han nacido esas empresas, y han impuesto un sistema cultural y educativo a través de los medios de comunicación, destruyendo las ideas de identidad nacional, de pertenencia nacional y de la existencia del Estado Nacional. Bueno, es lo que llamamos la infiltración mundial en el control de las masas, o control de los pueblos. Ha roto la cultura, han quebrado la cultura originaria de los pueblos, de nuestros pueblos, están en ese proceso acelerado, pero bueno, siempre hay resabios, siempre hay, yo no sé si eso está en el ADN o hay un espíritu nacional que flota en algún lugar y que se reactiva por alguna circunstancia. Entonces es probable que ellos han tenido éxito en eso. Una prueba... Bueno, manejan el dinero. Si manejan el dinero, bueno, el problema es recursos para... Es eso. Por eso hablas del poder internacional del dinero. Ese imperialismo absorbe y destruye todo lo que es auténtico. Es un poder uniformador, uniforma, homogeneizador, pretende hacer homogéneo a todo el mundo, cualquiera sea su raza, su lengua, su origen, la latitud o longitud donde estén. Esa es la aspiración de esa tiranía mundial que se está logrando gracias a ese imperialismo internacional del dinero, como así lo definió Pío XI como una categoría política, porque no es otra cosa, una categoría política basada en el dinero, no en las armas, porque con el dinero se compran las armas. Seguro. Y se compran los hombres que la manejan. Es decir, el dinero satisface probablemente todas las necesidades materiales humanas, y se dispone a la conquista definitiva, y el que lo legal, maneja, porque de hecho lo manejan. De hecho, el que maneja impone y logra su objetivo. Y va a imponer. Ahora, eso yo me lo preguntaba porque uno puede entender que uno puede cometer errores. Vos en la historia de nuestro país dijiste, somos una sucesiva, hemos cometido errores sucesivamente, generación tras generación. Probablemente hubo coletazos en algunos momentos de nuestra historia donde eso se contuvo, se resistió. Fue provocado, sin duda. Pero ahora estamos viviendo auspiciado un mundo donde yo no puedo creer que, por ejemplo, Argentina, Uruguay o Brasil, que haya un gobierno malo y que venga otro peor, y que venga otro peor, y pareciera una cadena sucesiva, no de errores, sino de extinción de uno mismo, ¿no? Donde uno dice, pero ¿cómo es posible? Somos tan ineptos, por eso hablamos de los pueblos. ¿Quién controla? Porque el pueblo sigue, el pueblo acompaña, los
pueblos no deciden, deciden lo que le ponen. Y ahí está subordinado a los medios de comunicación, todo esto que acabas de decir, que el sionismo lo manipula muy bien. El tema es... No, eso ahí me atrevo a, digamos, a darte una opinión. Pero estamos de mal. Digamos, no es el sionismo en sí mismo, es un poder, digamos, en la cual el sionismo es una parte. Yo creo que supera al sionismo. Algunos autores lo radican simplemente en el judaísmo. Porque no si uno, el sionismo, por lo que he leído y por la bibliografía que he consultado y que es mucha, en su gran mayoría es agnóstico. Entonces, se trataría el sionismo de una expresión racial, puramente racial y cultural, nada más. Pero yo creo que hay detrás de ese poder del dinero o el imperialismo internacional del dinero, hay un espíritu. Es lo que se le llama, o algunos llamamos, el contradios. El dinero encarna, digamos, una voluntad, ahí se expresa, o a través de él se manifiesta una voluntad, diría, demoníaca. Es decir, el anticristo. El anticristo, bueno, el antidios. Es decir, que hay, detrás de todo esto hay una concepción teológica, que no es solamente puramente material, puramente mundana, sino que detrás de eso hay una aspiración, no digo teológica, pero hay un poder preternatural, claro. Preternatural, que no es divino, es preternatural, que hay una presencia ahí detrás de todo eso, y con un gran atractivo. Bueno, que se contradice contra todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y que Cristo mismo condenó ferozmente a ese pueblo y a esa calidad de personas, ¿no? Puede que esa condena sea el resentimiento que trae a colación de decir, bueno, ahora queremos controlarlo todo y queremos que todo dependa de nosotros. Y no es un trabajo donde uno lo vea descabellado, sino decir, no tenemos tiempo, es atemporal. Y pues sí, pero solamente un poder preternatural, a mi entender, no soy un teólogo, creo que puede sostener tanto tiempo con una voluntad tan perseverante y constante esos objetivos. Un poder humano no lo puede hacer. Cuando se habla de sinarquía, ¿cómo lo interpretás? Yo creo que eso es una designación con que se designaba o se designó en un momento en los años 30, 20, se hablaba de estos grupos del poder mundial. La sinarquía es el poder mundial y es el poder mundial del dinero, es el capitalismo financiero. Es así, que maneja y controla absolutamente el dinero del mundo. Podríamos decir que ya no es que controla un poco. Podríamos decir que esa sinarquía, la sinarquía es eso que está por encima de todo, porque cuando se analiza sinarquía, se analiza el sionismo, el liberalismo, el marxismo, como que todo... Es que todo emana de un mismo centro ideológico, de un mismo centro cultural, intelectual, todo emana de un mismo, tiene un mismo... La masonería emana del judaísmo. Claro. La masonería... bueno, en su simbología está también, ¿no? Su simbología, algunas, digamos, prácticas, también emana de eso. Hay también una masonería específicamente judía, que es la Bnei Brit, claro, específicamente para judíos. Ahí no entran no judíos, pero hay también eso.
Pero yo creo que esa palabra sinarquía es confusa. Ya hay que llamar a las cosas por su nombre, porque ya está revelado, Ya está todo ya visto, se está aparte. viendo. Entonces, antes no se veía muy bien, hace años. ¿Se puede decir que la Benet Bird controla la masonería argentina? ¿O el resto de lo que es la masonería inglesa? Es difícil saber eso, porque son organizaciones secretas. Bueno, Hacer organizaciones secretas es difícil, establecer los lazos y demás cuestiones. Yo diría que tampoco eso es monolítico. Que se equivocan los que creen que eso es monolítico. Eso está, por lo menos hay dos bandos. Hoy hay dos bandos. O aparecen dos bandos aparentemente contradictorios, aunque tengan exactamente los mismos objetivos. Así que ellos controlan los servicios de inteligencia a través de la masonería, o directamente si lo ejecutan porque tienen el control de un Estado. Por eso acá vemos sorprendentemente la gran influencia del Estado de Israel en el control o en la participación de cuestiones de seguridad, de defensa nacional y de inteligencia. Y que ya lo están como moviéndose como panchos por su casa. Y sí, ya... Y definiendo políticas. ya no es una presencia, no son visitas. Claro. Están establecidos, me parece a mí. Pareciera que sí, porque lo estamos viendo ya descaradamente. Casi visible. Santiago, si vos tuvieras que darle un mensaje a los argentinos y decir, bueno, sabemos que está todo mal, estamos en tiempo complementario o casi no tenemos tiempo, el partido se terminó, pero podemos jugar 2 minutos más. ¿Qué es lo que tendría que hacer los argentinos bien nacidos, llamarlo, no importa de qué sector político sea, pero que de repente sienta la Argentina, sienta la patria, o tenga un poquito de sangre argentina? ¿Qué tendría qué genes o qué estímulos tendría que decirle para decir, bueno, muchachos, despierten, hay que tener ojo acá, acá, acá y acá? Mirá, es muy difícil dar una receta para eso, Juan Manuel, a mi entender, yo no la tengo la receta. Lo que sí creo que en la historia siempre los pueblos reaccionan. A veces reaccionan tarde y son destruidos. A veces reaccionan y hacen pie a medias y a lo largo del tiempo sobreviven. Yo no sé cómo va a ser. Yo creo que estamos en los tiempos finales de la Argentina. Este gobierno especialmente ha hecho todos los esfuerzos hasta ahora, por lo que se ve, para acortar esos tiempos. Yo creo que este gobierno, tengo grandes sospechas de que ha sido cómplice, por ejemplo, en armar esta corrida bancaria, corrida cambiaria, mejor dicho, como le llaman ellos, porque la noto muy artificial, por lo mismo que ha dicho su presidente del Banco Central, el señor Caputo, de que era lo mejor que nos podía haber pasado ir a pedir préstamos al Fondo Internacional. Tan de repente. ¿Cómo no se dieron cuenta si yo desde el 2010 estoy publicando que esto va a pasar? Desde el 2010, no de hace 2 meses. Y que he republicado también, reproducido, declaraciones de otras personas que no piensan como yo, pero tienen algún sesgo argentino y que advierten que cuál es el problema que está habiendo. Que advierten. Y que lo he publicado también, pues me parece una buena contribución. ¿Cómo no se dieron cuenta? ¿Cómo no pudieron evitar? ¿Cómo no pudieron parar esto? Hemos perdido 11.000 millones de dólares de reservas
Solo para mantener en un dólar que creció igual. Y recibimos prestado 15.000 millones, pero ¿cómo es eso? Pero eso no resiste el menor análisis. Eso revela. Uno debería rebelarse contra esa. No hay explicación, porque no han dado explicación. Ahora, todo eso está adormecido, está anestesiado a través de los medios de comunicación social, que son el gran sostén de este gobierno y del sistema que nos va a conducir a la disolución de la Argentina a través de un proceso de caos y anarquía. Por eso vos me decís, ¿qué recomendaría yo a los argentinos? Lo más fácil es decir que se unan, pero para unirse, la gente se une a través de consignas simples y claras. Y lo que hay que evitar es unirse con banderías. Acá hay que renunciar a las banderas políticas que se han tenido hasta ahora. Y tiene que haber hay una sola bandera, que es la bandera argentina, que es la independencia de la patria. Entonces, no va a haber, van a fracasar todas las ideas de alianza, de alquimia política, de partido, de unidad de partido, de acuerdos nacionales. Va a fracasar indefectiblemente. Todo eso va a fracasar, porque está por delante la bandería grupal, facciosa. Acá hay que encontrar una sola causa, una sola bandera, un solo jefe, y se terminó el partido. No hay otra posibilidad de sobrevivir. Y reunir todas las fuerzas en los lugares donde se pueda reunir gente. Es decir, que hay que multiplicar esos esfuerzos en todos los pueblos, en todas las villas, en todas las ciudades. Tiene que haber un núcleo, tiene que haber, y hay que interconectar esos núcleos, que sean capaces de ser humildes y de renunciar a sus ideas o facciones políticas, porque eso no nos va a llevar a nada. Vamos a perder tiempo, vamos a seguir perdiendo el tiempo. Y hay que tener ideas claras sobre quién es el enemigo principal y el enemigo secundario, y actuar sobre ellos, por lo menos saberlo, para prevenirse. Si uno no sabe cuál es el enemigo, no se puede prevenir contra nadie. Va a ser siempre sorprendido. Entonces, ese es mi consejo, muy simple, detrás de ideas muy simples y con una actitud de mucha humildad. Y hay que reconocer en otros la capacidad que tienen para liderar, más allá de los defectos humanos, que no hay ninguno perfecto. Pero hay que encontrarlos, hay que promoverlos y hay que cuidarlos. Porque el hombre es demasiado débil sin la ayuda de Dios y sin la asistencia de Dios. Así que creo que si se logra eso, y con la asistencia de Dios, y teniendo a Dios con uno, creo que nosotros podemos reconquistar nuestra patria para los argentinos. De lo contrario, esto va a ser un gran fracaso, y estas soluciones atadas a lo que nos ha esclavizado, a las ideas que nos han impuesto, a las ideas que nos han hecho esclavos ideológicos de esas instituciones, hay que romperlo. Hay que romper con eso. Hagan lío, dice. Hagamos lío, dice. Sí, pero lástima que no se orienta bien a la gente, o no se la orienta directamente, y sigue corriendo. Sí. Santiago, te agradezco muchísimo la participación en el programa. Creo que amerita tocar más estos temas, porque o volver a hacer un programa cuando tengas tiempo. Bueno, por lo menos hacer uno cada tiempo. Uno cada tanto, pero por lo menos seguir. Cuando la situación amerite o creas conveniente. Pero con todo gusto. Por supuesto, recordamos que está Patria Argentina. ¡Pum! Acá está Patria Argentina. Los que quieran comprarla pueden suscribirse. Va a estar abajo. Y si no, ponga Patria Argentina en correo en internet.
interesantísimo, especialmente Trump, Putin, Israel y el mesianismo judío sionista del Chabad Lubavitch y sus aliados cristianos. Torak, mira, más interesante, ¿dónde está acá? Amerita. Vean, porque forma parte de este sionismo y toda esta decadencia que vivimos. Santiago, muchísimas gracias. No, al contrario. Bueno, como recién decía Santiago Roque Alonso, evidentemente esto viene, por supuesto que podemos decir en la historia, para atrás, pero de la derrota de Caseros, 1852, 3 de febrero de 1852, cuando cae el gobierno de Rosas, viene otros gobiernos y gana la sinarquía, o gana el enemigo, gana Inglaterra, gana Francia, ganan los masones, ganan, ¿no es cierto?, toda esta impostura que vino en nuestra historia posterior de Caseros, donde realmente fue tremendo. Y eso siguió ocupándose hasta ahora. Obviamente es muy difícil, ¿no es cierto?, revertir la historia, porque la historia ya está escrita. ¿Cómo podemos revertir el futuro? Obviamente planteó que hoy se controla, ¿no? Los medios de comunicación, obviamente, tienen una gran influencia sobre las masas, sobre la gente o dirigentes. Hablamos de la Constitución, que es de modé, o no es la nuestra, hay que crear una Constitución criolla, una Constitución real nuestra, que refleje nuestros propios intereses, y no implantado de afuera y hecho, ¿viste?, adoptar el cuerpo a un corsé ajeno. Y después, todo lo que hemos vivido, es muy difícil resumirlo todo, pero simplemente tomo puntas de Santiago Roque que encontré muy valiosas. La conversión de personalidades, cuando digo los viejos, Sarmiento, Mitre, bueno, no tanto Mitre, pero Sarmiento, Urquiza y tantos otros que ganaron después de Caseros, fueron terribles enemigos de Juan Manuel de Rosas. Sin embargo, con el tiempo, cuando ellos logran el poder, se dan cuenta que Rosas era un nené de pecho, porque ellos fueron terriblemente tiránicos, drásticos y déspotas, e impusieron a sangre su metodología, peor del que dicen que había sido Juan Manuel de Rosas, del cual no hay ningún indicio. Pero de todas maneras, la historia se construyó en base a cómo ellos quisieron, para lograr el poder. Lograron el poder, fueron peores que el anterior, fueron más entreguistas, etc. Entonces, eso lo vimos a través de nuestra historia. Y tal vez, como dice Santiago Roque, el sionismo cómo ha operado, que operó siempre. Pero bueno, cómo opera y ya con mayor descaro hoy en día. Habló de que el poder del dinero. Bueno, acordémonos de esa frase que decía los Rothschild: denme el control de dinero y no me importa quién haga las leyes. Denme el control de dinero. Quiere decir que el dinero era el elemento fundamental para torcer cabezas, generar compra de armas, enfrentar pueblos, crear angustias, empobrecer o enriquecer, crear nuevos ricos o crear pobres. Es decir, quien maneja el dinero genera eso. Y en ese aspecto eran los Rothschild, que no en vano tenía un hijo, 5 hijos o 4 hijos, y los tenía repartidos en diferentes países que hacían enfrentarse entre sí y les prestaban dinero para la compra de armas. O sea, tenían el control desde arriba de la guerra y la paz. También todos los colaboracionistas con ese sionismo, que habla de la secrecía de la masonería. Que claro, es difícil decir, hablamos de la Benit Verde, de las logias argentinas, la masonería, de los libres del sur, que todos son estos entes ocultos que debe ser de las pocas organizaciones donde no sale ni en confianza hacia otros que uno está ahí adentro, ¿no? Porque es la única secrecía que tienen. Uno sabe que alguien es masón porque o se delata masón abiertamente, pero ni siquiera lo hablan con sus mujeres, solamente cuando mueren, donde aparece, ¿no es cierto?, en el diario, los hermanos masones, saludamos a fulano de tal. Pero es cuando se entera, ¿no? Cuando la viuda empieza a tirar cuestiones del marido, y ahí aparecen todos los rezagos de los títulos y los certificados masónicos. Pero si no, no se sabe. Pero esta gran secrecía, cuando hablamos de secrecidad, manejo del dinero, el sionismo en general, la sinarquía, en fin, estamos hablando, como bien dijo Santiago, el antidios, el anticristo. Y hoy opera el anticristo en una forma tremenda, tremenda. ¿Por qué? Porque es la secrecía. Todo lo que sea secreto es oculto, todo lo oculto es demoníaco, todo lo demoníaco está representado por estos personajes. Entonces uno dice, ¿por qué estamos mal?
Y estamos mal porque esta secrecidad trabaja ocultamente en beneficio propio, en desmedro del bien, la verdad y la belleza. Y ese es el anticristo. Y ese es el anticristo. Por eso vemos hoy el aborto, vemos la entrega del país, todos con un descaro hablan como no, esto es pasajero, hay que seguir creyendo en el programa porque el programa político nos va a traer tranquilidad. Y en realidad lo único que estamos viendo es que estamos más en el pozo y más en el pozo y más en el pozo, y vendrá otro que hará el cuento y será. Hasta que llegue, como decía el Martín Fierro, un gaucho a mandar. Y ese gaucho tiene que tener unos buenos cojones para decir, esto se hace así y hasta acá llegaron. Y ahora hacemos otra cosa, pero tiene que haber, como dice Santiago Roque, consustanciación, una unidad de concepto, por lo menos en la argentinidad. Elegir una sola bandera, no 20.000 banderas ni partidarios, sino cómo cambiamos el prisma y decimos, bueno, ahora la unidad tiene que estar en la argentinidad, y la argentinidad tiene que sobrevivir porque somos la luz del mundo, somos el faro del mundo, estamos lejos de la corrupción del norte, por eso nos corrompen solos acá. Y acá hay que romper esos lazos, esas cadenas, y liberarnos de esos males que son los que nos traen a esta decadencia y a esta prácticamente desaparición. Entonces, ¿está en el esfuerzo nuestro? Está. Nosotros creemos en el proyecto Segunda República, pero no porque sea un elemento único, sino porque utiliza 5 consignas elementales: soberanía, moneda, deuda externa como flagelo, familia e instituciones libres del dinero, o sea, que actúen libremente, pero que actúen por el bien común. Que eso es lo que no lo vemos en ningún lugar porque está corrompido absolutamente y en una decadencia que no tiene límites. Entonces, tiene que haber una unión, no importa sea cual sea, pero deberíamos unirnos porque la Argentina tiene una oportunidad más. Y esa oportunidad solo depende de todos nosotros. Y todos nosotros bajo la bandera de Dios, de Cristo, porque si no hay fe, no hay entrega, si no hay trascendencia, no tenemos el norte marcado, ni tendremos el coraje de accionar, el coraje de actuar, porque actuamos en esta vida terrena porque sabemos que la gloria lograda en la terreno nos da una gloria superior. Y si no existe eso, somos seres materiales intrascendentes. Y eso es lo que la sinarquía, el sionismo, la masonería quieren. Que nosotros seamos nada, nos sintamos nada como plena y única materia, sin absolutamente ninguna trascendencia. Y si somos así, ¿dónde está el coraje? ¿Qué es lo que nos motiva al logro? Y esa es la trascendencia. Ojalá que les guste este programa, larguísimo, pero valió la pena tenernos a Santiago Roque aquí. Es un placer y nos estamos viendo muy pronto, vamos para allá, muy pronto aquí en TLB1, toda la verdad primero. Gracias, gracias Santiago. Bueno, gracias.